La sociedad en que vivió Bolívar. Buenos días, buenas tardes, compañeros y compañeras del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. Esta es la primera conversación, primer compartir de saberes sobre un asunto que es de principal importancia, que conozcamos en lo referente a la vida del Libertador Simón Bolívar, que es precisamente en qué sociedad se desenvolvió Bolívar. Bolívar nació en 1783, es decir, en lo que se denomina comúnmente la sociedad colonial venezolana, que es una sociedad que se conforma desde 1498 hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se produce la independencia de Venezuela. Esa sociedad que llamamos colonial está precedida por unos 14.000, 15.000 años de sociedades indígenas que vivieron y habitaron este territorio y que siguen habitando este territorio hoy en día. Llamamos sociedad colonial porque es la implantación de una sociedad diferente a las sociedades indígenas, con la invasión de Europa, específicamente España, pero también Alemania, y también intervienen todas las potencias europeas en la conformación de esa sociedad colonial, en términos de que hay un nexo de dependencia entre la metrópoli y estas sociedades que se están conformando en lo que hoy denominamos América Latina, el Abya Yala, como la denominaron nuestros indígenas. Eso es un proceso, digamos, de nuestra larga duración, que son unos 300 años. Esos 300 años que después el Libertador dijo que si no le bastaban, no nos bastaba como venezolanos, como independentistas, republicanos y patriotas, 300 años de calma, porque le pedían calma para hacer los cambios que eran necesarios para constituir la república, y el Libertador se refería a esos 300 años como 300 años de calma, ¿no? Me gustaría que viéramos un poco cómo es que se conforma esa sociedad, para que podamos saber de dónde viene, cuáles son los patrones económicos, políticos, mentales, ideológicos, que van a fraguar a finales del siglo XVIII, justamente cuando va a comenzar la crisis de la sociedad colonial. Es cuando podemos advertir que hay una sociedad sin solución de continuación, es decir, una sociedad que tiene una estructura compleja, pero que se va formando a partir de 1498 y sobre todo a partir de 1500 y todos los 1500 que son el siglo XVI. Y entonces en ese siglo XVI debemos tomar los factores económicos dinamizadores de esa sociedad, para ver más o menos cómo es que se va conformando a partir de lo que dinamiza una economía que ya dijimos es colonial también, en el sentido de que hay una intención extractivista de la península y el Imperio Español con respecto a sus colonias. Por ejemplo, en lo que es Venezuela, actualmente, específicamente en Cubagua y después en Margarita, el primer factor dinamizador de la economía son las perlas. O sea, cosas que podían inmediatamente transarse, cambiarse, que tenían valor de cambio en el mercado europeo. Entonces, a partir de las perlas se hace una primera estructuración de esa sociedad que se está conformando, colonial en principio, y entonces esas perlas, alrededor de este factor económico, se va creando una estratificación social. Por ejemplo, los dueños
de los medios de producción para extraer perlas son una gente que le llamaban señores de canoa. Señores como que si fueran unos señores feudales. ¿Por qué? Porque eran los dueños de las canoas, pero también eran los esclavistas de nuestros pueblos indígenas. Entonces aquí hay una doble relación. Si estos son esclavistas, entonces ¿quiénes son los otros? Son los esclavizados, que son los pueblos indígenas. Después vemos esto, le hacemos un close-up al asunto para que lo veamos. Entonces ahí se va creando una estructura piramidal de la sociedad, de quién posee los medios de producción y quién no posee los medios de producción. Por supuesto que eso está teñido de mucha violencia, ¿verdad? De la violencia de la propia esclavización, que implica una violencia suprema, que es que se le niega la humanidad al otro. Ya empezando por ahí, ya es la máxima de las violencias que han podido existir históricamente, porque ni siquiera en la antigüedad a los esclavos se le negó la humanidad. Fue solo a partir de 1492, de la llegada de los europeos a las tierras americanas, que se constituyó una esclavitud donde el otro no era gente, donde el otro no tenía espíritu, donde el otro no era un ser humano. Y eso justificaba el derecho de los europeos para esclavizarlos. Esta es la primera estratificación que se hace en esa sociedad. Después, en el siglo, esto digamos es el siglo XVI, y a grandes rasgos, pues no podemos hacer todo pormenorizado. En el siglo XVII hay un factor muy importante, dinamizador también de la economía, que es el tabaco. El tabaco es una planta originaria de América y pronto era de uso de los pueblos indígenas en términos místicos, en términos también de relacionamiento social con otros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, por ejemplo, de América del Norte, cuando fumaban la pipa llamada de la paz y tal, lo que estaban fumando era tabaco, y era una manera de llamar, digamos, a la armonía de la naturaleza y de la convivencia para dialogar con los otros. En todo caso, en Europa lo que se convierte, bueno, es lo que es el tabaco hoy en día, pues en un vicio, una especie de droga muy querido por mucha gente, ¿no? Y muy ambiciado también. Entonces, es por supuesto una fuente de riqueza muy importante. Entonces hay plantaciones de tabaco por toda la provincia, desde Barinas hasta Cumaná. Hay plantaciones de tabaco sin ninguna regulación de la corona. Hay plantadores de tabaco que son dueños de las plantaciones de tabaco. Otra vez la estratificación, estos señores de canoa se van convirtiendo en grandes terratenientes, plantadores de tabaco, y surge una nueva figura que ya no es la esclavización, sino que es la encomienda. Tras las luchas de los mismos pueblos indígenas por su libertad, por su igualdad, pero también la intersección en esas luchas de gente como Fray Bartolomé de las Casas, que decía que los indígenas sí tenían alma, que también eran súbditos del rey, que debían reconocérsele
tanto su humanidad como sus privilegios a, por ejemplo, los caciques y los principales de las tribus indígenas, se llegó a unas leyes que se llamaron allí las leyes nuevas, las leyes para proteger a los indígenas, y se conformó una cosa que ya se había experimentado en el sur de España, que era la encomienda, que fue la encomienda. No es una institución, es una forma de explotación de la mano de obra de nuestros indígenas, y en el caso de la península también de la explotación de los pueblos que allí coexistieron hasta 1492 también, cuando las coronas de Castilla y Aragón conquistan ese territorio del sur. No reconquistan, porque eso no era España. Conquistan un territorio, y las mismas cosas que se hacen en esa conquista, las mismas fórmulas, técnicas, aparatos de dominación, los traen para América, y una de esas es la encomienda, donde se supone que el señor encomendero, que ya no es señor de canoa, sino señor encomendero, tiene un número de indígenas determinado y un lote de tierra determinado de muchas hectáreas, casi siempre un latifundio, que lo hace producir, en este caso, en el siglo XVI, lo principal es el tabaco, con el trabajo semi-esclavizado de los indígenas. Son libres, pero están bajo la tutela del señor encomendero, que se supone que además debe darle religión, civilizarlos, enseñarles la lengua, darle vestido, cobijo, protección, etc. Es decir, toda una trampa ideológica para la explotación, porque además eso no sucedía, ni le daban comida, ni le daban protección, ni le daban nada, si acaso le enseñaban la lengua, claro, y la religión como otro mecanismo además de dominación, ¿no? Si no crees en este Dios, te vas a morir en las pailas del infierno. Tu familia, que ya está muerta, está en las pailas del infierno porque, digamos, no creyó en este Dios que nosotros te trajimos. Si te portas mal con nosotros, vas a arder en las pailas del infierno. Nosotros somos los hijos de Dios, primero que ustedes. Estamos convirtiéndolos en hijos de Dios. Todo ese tipo de cosas es toda una estructura de dominación en el campo ideológico. Estamos hablando, fíjense, de la economía, pero podemos hacer el enlace con la ideología también que trae esta gente, que es una ideología de la dominación. Es decir, que todo no es violencia física, sino también violencia mental, violencia ideológica, violencia psicológica. Entonces, estos señores encomenderos tienen a sus encomendados, y aquí se hace otra vez una pirámide donde hay unos encomenderos, que son los señores de la tierra, y unos encomendados, que son nuestros pueblos indígenas. Esto está pasando durante todo el siglo XVI, principalmente en el cultivo y la preparación del tabaco, ¿no? El tabaco llegaba a Sevilla. En Sevilla se distribuía por toda Europa, pero principalmente ahí hay una cosa que se llama la tabacalera de Sevilla, donde se hacían y se enrolaba el tabaco para ser distribuido y vendido. Eso llegaba hasta el tabaco venezolano, sobre todo el tabaco Barinas, que era como el más preciado, llegaba a la frontera de Rusia con China, a Tashkent. En Holanda hacían vasijas de cerámica holandesa que llevaban el nombre Barinas, porque ahí se preservaba el tabaco, y dice tabaco Barinas. Hay todavía mucha por ahí regada, se puede conseguir todavía esas vasijas, ¿no? Total que era una potencia tabacalera la tierra venezolana para ese entonces. Y por supuesto, estos señores tenían ganancias, pero también tenía ganancias la corona española a través de unas cosas que se llamaban unos impuestos almoharifazgos, y otros que se llamaban el quinto real. Es decir, que de todo lo que se ganara allí, la quinta parte era de la corona española. Bueno, esa sociedad se va complejizando porque
además de que hay unos pueblos indígenas, unas sociedades indígenas, están los europeos que vienen a dominar y a invadir y a ocupar. Es un ejército de ocupación. Habíamos hablado de los factores dinamizadores de la economía. Las perlas, en principio, en el siglo XVI, digamos así, es la primera y más importante fuente de recursos de extracción por parte de los europeos, españoles específicamente. En el siglo XVII es el tabaco. Ya esto es un producto de la tierra, esto no es extractivismo, ¿verdad? Lo que llaman la pesca de las perlas, además donde no solamente es que eran dueños los señores de canoa de los esclavizados indígenas y de las perlas y de las canoas, sino que también eran dueños de la vida y por tanto muchos de esos indígenas su muerte era terrible porque tenían que estar buceando desde la mañana hasta la noche y por tanto ese ejercicio constante del buceo lo que hacía es que le reventaba los pulmones. Esto es una de las cosas que denuncia Bartolomé de las Casas en su brevísima historia de la destrucción de las Indias, ¿no? Entonces estas son las cosas que pasan aquí, pues. Hablamos de que hay una cosa de la encomienda después, ahora en el siglo finales del XVI y en el siglo XVII, las plantaciones de tabaco, y luego en el siglo XVIII es, digamos, la explosión de la explotación, cultivo del cacao, que es, digamos, lo que hace que la provincia venezolana sea una provincia de gran interés para la corona española, y ahí empiezan entonces una serie de normativas tratando de centralizar, pero sobre todo de la corona de poder controlar la riqueza y la sociedad venezolana, que había sido una sociedad, digamos, de las menos importantes, porque no tenía lo que ellos estaban buscando, que era principalmente oro y plata. Entonces estas, digamos, producciones eran unas producciones más bien marginales, excepto un poco las perlas, y después, bueno, el tabaco, pero sobre todo el cacao. Claro, ya en el siglo XVIII, el territorio venezolano es un territorio que no solamente produce cacao, sino que desde el siglo XVI hasta el XVIII se han conformado grandes rebaños de ganado traído de España, y entonces también se exportan cueros, y también se cultiva añil, que se usa en los tejidos para colorear los tejidos, unos tejidos que se producen no en España, sino que se producen en Inglaterra. Así como el oro, por ejemplo, y las perlas y la plata pasaba de España directamente a otras regiones de desarrollo capitalista europeo, que estaban, digamos, más desarrolladas en términos de manufactura, después de industria, etc. En España no quedaba nada de ese oro, excepto el que quedaba, pues, en las iglesias, que están muy llenas de oro americano. En Portugal también, muy llenas de oro americano las iglesias, pero eran países realmente atrasados con respecto al nivel de desarrollo capitalista de países como Inglaterra, Holanda o Francia, que eran los que empezaron a hegemonizar el sistema capitalista mundial ya en el siglo XVIII, aunque España y Portugal hayan sido como las puntas de lanza del proceso de modernidad y de expansión capitalista. Entonces, estas economías, ¿verdad? Estas formas de producción son las que van generando una manera de organizarse de la sociedad en términos de prestigio,
de niveles sociales diferentes de acuerdo a la posibilidad de tener una mayor tajada de la riqueza social. Esto no siempre es por la posesión de los medios de producción, más bien en la sociedad colonial es una cosa como contraria a eso. Las personas, los hombres en general, porque eran hombres los que venían, que vinieron en las invasiones, en las primeras invasiones y digamos las varias oleadas de invasiones y de invasores que vinieron en el siglo XVI, se les llamaba, políticamente incorrecto, se les llamaba primeros pobladores y conquistadores. Entonces, claro, conquistadores sí eran, pero no eran los primeros pobladores, porque los primeros pobladores eran nuestros pueblos indígenas. Pero se les llamaba así como una nomenclatura meritoria. Entonces, esta gente es la que estaba en la cúspide de la pirámide social. Casi siempre esa cúspide estaba, o sea, la cúspide de la cúspide estaba ocupada por gente de la península, ¿verdad? Que eran generalmente españoles, pero que también fueron alemanes en el momento en que el Imperio Español es un imperio alemán y español al mismo tiempo. Esta gente era la que ocupaba los altos cargos. Y era, como habíamos dicho, los señores de canoa, los señores de la tierra, o más bien encomenderos. Y también eran después los llamados principales de la sociedad del siglo XVIII, ya específicamente, principales, descendientes de los primeros pobladores y conquistadores de las familias principales. Han pasado 3 siglos, de manera que esta gente se ha reproducido, ha crecido poblacionalmente, demográficamente, no solamente ellos, sino el resto de la población de las provincias que conformaron después Venezuela, eran principales y económicamente eran dueños de la tierra, es decir, terratenientes y esclavistas. Ya no de indígenas, sino de toda una población africana traída forzadamente desde el África, que es la que conforma la base última de la estratificación social, que son entonces llamados allí negros esclavos. Negros esclavos, que es negros esclavizados. Hay una porción importante también, pero minoritaria en términos demográficos, en términos numéricos, de negros libres que conforman, fíjense, estamos viendo entonces la cúspide de la pirámide y la base de la pirámide social. Estos son los que trabajan y estos son los que no trabajan, pero que son los dueños de las cosas. Estos señores, que ya son los principales, digamos, es una herencia. Desde el siglo XVI se van repitiendo los apellidos de estos señores que fueron encomenderos y principales hasta el siglo XVIII. El caso específico de Bolívar. Bolívar, que es el primer Bolívar que llega a Venezuela,
es Bolívar, que le llamaban Bolívar el Mozo. 1563 nace él, pero en 1592 lo nombran Contralor de la Real Hacienda en la provincia de Venezuela. ¿Qué hace este señor que es Contralor de la Real Hacienda? Él lo que hace es que de todas las perlas que se consiguen en Cubagua y que se embolsan en Cubagua, es el encargado de enviar el quinto real a España y de controlar que eso, digamos que ese es el número de perlas reales, ¿verdad? Las fanegas de perlas, etcétera, reales que hay allí, controla la economía y controla los impuestos, por eso es de la Hacienda. Ese es el primer Bolívar. Ese señor Bolívar el Mozo, en 2 años después de haber sido nombrado Contralor de la Hacienda, solicita una encomienda, que es tierras e indios en los valles de Aragua. Esto es 1592-93. Esa encomienda de este Bolívar de 1500, es decir, siglo XVI, los herederos de los Bolívar lo convirtieron en otro producto y otra manera de explotación de la tierra, que es la caña de azúcar, que es el ingenio de San Mateo, del cual era dueño Bolívar, entre otras tierras que tenía Bolívar y los dueños Bolívar. Es decir, hay que apreciar la continuidad de estas clases como clases dominantes y también la continuidad de estas clases como clases empobrecidas y como clases dominadas. Hay un proceso en toda la pirámide social y durante todo este tiempo, que es el proceso, le podrán llamar ahora comúnmente miscigenación o cosas, inventan cosas, pero eso se llama mestizaje. Un mestizaje que además es un mestizaje biológico y cultural. Y en ese mestizaje biológico y cultural están una serie, digamos, de grupos sociales diferentes. Por ejemplo, les quiero poner aquí la mayor porción en términos numéricos, es lo que a finales del siglo XVIII se le llamaba mulatos o pardos, que se supone que es la liga de negro con blanco, pero en realidad es la liga de indios con negros, con blancos, con todo. O sea, se les denominaba a todos comúnmente mulatos o pardos. Bastaba que tuviera algún ancestro negro para entrar dentro de ese grupo social, de esa caracterización, que además es una caracterización que también es, por supuesto, ideológica, es ficticia. Es imposible porque esto tiene muchas ramificaciones, supuestamente porque este es mulato, pero este es quinterón, este es cuarterón, y el otro es tente en el aire, y el otro es salto atrás, y el otro es zambiago, y el otro es sambo, y el otro es, bueno, unos nombres insólitos para clasificar a las personas, pero la idea es clasificarlas para discriminarlas. Para que se diga, entonces, aquí se inventa, desde el siglo XVI hasta aquí, se inventa al negro, se inventa al blanco, se inventa al pardo o mulato y se inventa al indio. Es decir, esta gente no es india.
Esta gente, primero que no es india porque no vienen de la India, pero segundo, no son indios porque cada una de esas sociedades indígenas tiene sus propios nombres. Unos son guayú, otros son maquiritarios, otros son los que sean ellos, pero indios no son. Entonces es un invento. Y hay un invento de decir negros a los negros, ¿verdad? Porque son los africanos. Y entonces esos inventos lo que hacen es que en la medida en que eres más cercano a lo negro, eres inferior en términos sociales. Esa inferioridad racial, que es una categoría ideológica para discriminar precisamente, esa caracterización racial y discriminatoria, excluyente, es lo que es el fundamento de esa sociedad. Entonces es una sociedad racista, que mientras más cercano tienes de negro, eres inferior a la gente esta que se dice blanco. Que ya les decía, todo es, digamos, una construcción ideológica, y de esa construcción ideológica se deriva la posibilidad de tener o no tener recursos materiales. Es un peninsular blanco que viniera pobre en términos materiales, aquí en América podía tener propiedades, nada más porque demostrara ser blanco, hijo de algo, descendiente de cristianos viejos, que no tenía tacha ni de moro, ni de judío y de negro. Con eso, ese señor podía venir aquí y tener una porción de la riqueza social que les era negado a los negros y a los mulatos, por supuesto. Entonces, el lugar de los indígenas, de nuestras sociedades indígenas, es un lugar realmente, yo creo que también Bolívar lo decía, que era un lugar como insólito, el que nos tocaba vivir como pequeño género humano. Yo creo que Bolívar allí no estaba viendo a los mantuanos, a los ricos, estos se llaman mantuanos, que son nacidos aquí, que no son peninsulares, sino que son los nacidos aquí. Los peninsulares tienen mayor estatus, después hay una gente que son los principales, que le decían comúnmente mantuanos, porque las mujeres de ellos eran las únicas que tenían derecho a usar manto, y manto de seda. Entonces Bolívar decía que nos encontramos algo así como en un lugar como extraño, insólito, dentro del universo de las sociedades, porque no somos ni indios, ni blancos, ni negros, etcétera, ¿no? Bueno, uno de los que más se encontraba, digamos, en términos insólitos, era el grupo de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, los caciques, eran tan principales como los principales, como los herederos de los primeros conquistadores y pobladores, incluso más que ellos, porque además tenían un título de nobleza. Ser cacique era ser noble. Los indígenas que dependían de ese cacique eran iguales legalmente a los blancos, todos. Pero en la dinámica y la realidad social estaban por debajo, porque estaban en resguardos indígenas, estaban en misiones, estaban tan oprimidos o más que cuando las encomiendas, es decir, cuando no se les reconocía ni mayoría de edad, por ejemplo, con la encomienda, o humanidad cuando los esclavizaban. Tenían los mismos derechos a los blancos y sin embargo eran discriminados en la dinámica de esa sociedad racista. Los mulatos y los pardos, había una gran porción de esos mulatos o pardos que eran casi siempre gente que trabajaba con sus manos, artesanos, pequeños productores, pequeños comerciantes, muy pequeños comerciantes,
pero había una élite de pardos que tenían grandes propiedades, tierras, casas en las principales ciudades del país, etc. Y conformaban una élite dentro de los pardos, así como la élite de los blancos principales, ¿no? Estos que eran, digamos, unos pardos y mulatos, etcétera, zambos, todo lo demás, que era gente que trabajaba con las manos y gente, básicamente gente pobre. Los indígenas que estaban discriminados y que sin embargo legalmente no debían haber sido discriminados, y los negros que eran negros esclavizados, africanos pues, y afrodescendientes esclavizados, y negros libres, que casi siempre también había subdivisiones. Todo esto tiene como unas subdivisiones, ¿verdad?, reales. Hay unas que son inventadas, que son estas, pero hay unas que son reales, en términos de que, digamos, el valor de lo material también era un valor reconocible. No más que la raza, pero sí era reconocible. Esta gente, estos pardos de la élite, eran gente que tenía suficiente dinero, por ejemplo, como para pedirle al rey que les diera por gracia la denominación, la raza blanca, que ellos querían ser blancos. Y el rey le daba una real cédula donde decía: téngase por blanco a fulanito bejarano y a toda su familia. Lo que pasa es que la gente blanca, principal, heredera, nacida aquí, decía que no aceptaban eso. Porque esta gente, que son los mantuanos, decía: se acata pero no se cumple. Tenían la posibilidad incluso, es decir, era una élite social de verdad, era una dirigencia social, solo que políticamente no manejaban la sociedad. Ellos manejaban la sociedad en términos económicos y sociales, pero en términos políticos no, porque siempre el capitán general, el oidor de la audiencia, todos los cargos que venían en términos económicos y políticos eran nombrados directamente en la península, y eran peninsulares, que venían de otras regiones de América pero que habían nacido en España, o peninsulares que estaban ya aquí, por ejemplo, en Venezuela, o venían de España, como les decía. Es decir, no tenían el control político, por tanto eran como unos dominadores cautivos. Ellos dominaban la sociedad en términos económicos y sociales, pero no podían mandarse a sí mismos, no tenían soberanía política. Entonces, ¿a qué clase de esto pertenece Bolívar? A esta clase que fue heredera de los primeros pobladores conquistadores y de los encomenderos. Porque ya lo vimos que el primer Bolívar que llega aquí es un Bolívar que es funcionario del Estado, de la Corona Española, de la Real Hacienda, y además encomendero. Es una de las familias más ricas, si no la más rica, de la provincia de Caracas. Esa es la clase social a la que pertenece Bolívar, en una sociedad terrible y tremendamente estratificada, no con prejuicio, porque aquí no hay prejuicios raciales. Eso de los prejuicios raciales es una cosa que puede ser pasajera. No, aquí hay toda una estructura y toda una legislación que es lo que sí se llama racismo. El racismo tiene que ser una cosa institucionalizada. Hay leyes que dicen que unos son más que otros en función no del color de la piel, sino de su raza, demostrada a través de unos juicios que se llamaban juicios de limpieza de sangre, donde la gente tenía que demostrar que por 5 generaciones era blanca, mulata, indio o negro, porque todos hacían juicios de limpieza de sangre dependiendo de lo que quisieran hacer. Por ejemplo, había juicios entre gente negra y gente negra, porque yo soy
negro criollo, nacido aquí, y por tanto me toca llevar la vara de palio en la procesión de la iglesia tal día, en la cofradía de negros tal. Y aquellos no tienen derecho porque esos son unos negros no criollos recién llegados que ni siquiera saben hablar español, por ejemplo. Eso existe. Los mulatos, por ejemplo, mulatos de muy alta categoría, llegan, estudian en la universidad. Son prácticamente abogados formados, pero no pueden tener el título de abogado porque el colegio de abogados los rechaza porque son mulatos, pero han estudiado con los blancos de primera posición en esas mismas universidades. Lo que no pueden tener es el título ni pueden hacer el ejercicio legal de la profesión, aunque muchos de ellos son los que hacen los juicios y los firma después algún abogado blanco cuando van al juzgado, ¿no? Entonces es una sociedad tremendamente compleja, con grandes desigualdades, muy excluyente y excluyente en términos raciales, como todas las sociedades latinoamericanas. Porque además el racismo no es que es una cosa de América Latina nada más o de América en general con los, por ejemplo, de los Estados Unidos. Es que el racismo es uno de los factores de conformación del sistema capitalista moderno mundial. Sin el racismo no pudiera existir el sistema capitalista mundial hoy en día. Es un factor imprescindible, porque todo lo que se generó en riqueza en las sociedades latinoamericanas con base a la ideología racista es lo que se acumuló como capital en Europa para poder desarrollar ese sistema capitalista, que es por supuesto un sistema de muerte, un sistema de exclusión, etcétera, pero que sin estas estructuras no hubiera podido desarrollarse. Y sobre todo no es un asunto, digamos, novedoso lo que estamos diciendo, sin el racismo y sin la discriminación de género y de clase. Son tres factores que influyen en esa estratificación y en la conformación del capitalismo mundial, que es la discriminación de raza, de género y de clase por trabajo. Esa es la sociedad donde vive Bolívar. Y Bolívar, ya lo vimos, es descendiente de un encomendero y funcionario, es decir, de la cúspide de la cúspide. Que un heredero de la cúspide de esa sociedad quiera hacer una revolución era muy entendible a finales del siglo XVIII, en términos de que nunca habían manejado el poder político y querían manejar el poder político. Toda la clase de Bolívar emprende una revolución, busca el apoyo también popular, sobre todo de mulatos de la élite, etcétera, de indígenas también de la élite, para hacerla, pero para mantener la misma estructura colonial. No Bolívar, porque Bolívar aprende en 1814 que tiene que contar con el pueblo para hacer la revolución. Pero aquí, en 1814, que hay la primera rebelión popular importante y a nivel de todo el territorio, que se rebelan los indios, los pardos, los negros, los mulatos, etcétera, se rebelan contra la República Mantuana, contra una república que había cooptado y canalizado únicamente esa clase criolla mantuana, y manteniendo cosas como la esclavitud y la desigualdad de los pardos y de los mulatos. Ni qué decir de la desigualdad de las mujeres, que también se mantiene incluso hasta nuestros días, y el racismo sigue persistiendo. Entonces Bolívar es el que se da cuenta de esto, pero se da mucho más cuenta cuando tiene que huir a Haití, y Pétion, que es el presidente negro de Haití, que es la primera revolución en el Caribe y en América, que es una revolución negra, le ofrece toda su ayuda
con la condición de que libere a los negros, porque la esclavitud no puede entenderse, no debe entenderse humanamente como una cosa que pueda existir dentro de una república liberal, como la que Bolívar estaba tratando de construir y que finalmente, bueno, se construyó en el país. Por eso Bolívar se convierte en uno de los pocos mantuanos, y además líder de una revolución, que es genuinamente antiesclavista y que pretende la igualación social en términos de evolución de esa sociedad. Por eso dice, liguemos y unamos también nuestras sangres para lograr la unidad también absoluta. No era la unidad territorial, la unidad política, pero también la unidad como seres humanos, porque Bolívar, además de eso, hacía, por ejemplo, hizo casar a sobrinas de él con generales mulatos del Ejército Libertador. Es decir, que era un creyente tanto en la abolición de la esclavitud como en la posibilidad de la igualación social de toda la sociedad venezolana. Muchas gracias.